Tengamos un feliz sábado, hermano. ¿Cuántos nos sentimos contentos por estar aquí en esta casa de oración? Yo creo que todos hemos venido alegres a recibir palabras de lo alto, palabras del cielo, palabras que nos alimenten y nos nutran espiritualmente, ¿verdad? En este sábado, pues, Dios derrama ricas y grandes bendiciones, sabemos nosotros. Y una de las bendiciones que Dios derrama, pues, es la luz. Él quiere darnos una luz grande en este tiempo final. Así que vamos, para iniciar el estudio de la escuela sabática, vamos a orar, vamos a arrodillarnos y vamos a arrodillarnos para tener esta primera enseñanza. Te damos las gracias, querido Padre Celestial, en esta mañana de este día especial, porque tú derramas ricas bendiciones a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has dado este día en el cual podemos encontrar felicidad, en el cual puedes tú darnos el refrigerio de la presencia tuya. Permite que a esta hora que vamos a escudriñar tu santa palabra, sea tu Santo Espíritu el que nos dé esa palabra que tanto necesitamos para animarnos y poder transitar en todos los peligros de este oscuro mundo. Ayúdanos pues en este tiempo y acompáñanos a esta hora. Son favores que te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero aprovechar la oportunidad también para darle feliz sábado a todos aquellos hermanos que nos miran a través del canal internacional OLAN 7 en distintos países, en canal abierto, pero también nos miran por internet, a través del Facebook, a través del YouTube. Así que feliz sábado también a ellos. Les doy una bienvenida muy especial en este día. Vamos a iniciar el estudio de la escuela sabática. Un estudio muy especial. Todos los estudios de la escuela sabática y de la palabra de Dios son especiales, pero este estudio es muy especial y lo voy a decir por qué. En el contexto de la controversia final que tiene que ver con el día sábado. La controversia final tiene que ver con el día sábado y es por eso de que en los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, ahí se menciona el apóstol Juan esa controversia que va a ser la piedra de toque en el tiempo final. Vamos a copiar el título pues del tema de esta mañana. Se llama Consecuencias por profanar el sábado. Voy a copiarlo en la pizarra. Repito, consecuencias por profanar el sábado. Ese es el tema de esta mañana en estos estudios breves de la escuela sabática, ¿verdad? Voy a leer un poquito una cita del Conflicto de los Siglos, breve, para introducirnos con esa cita. En la página 663 de la edición original del Conflicto de los Siglos, dice lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de lealtad. Oigamos bien lo que dice: el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues el punto especialmente controvertido. Qué interesante. Y después sigue la cita: cuando esta piedra de toque, que es el sábado, le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de marcación entre los que sirven a Dios y no les sirven. Entonces, mis hermanos, es de suma importancia el sábado para nosotros que vivimos en este tiempo final, en esta generación final. Sí, porque es una piedra de toque, será una prueba para el tiempo final, ¿verdad? Otra cita para introducirnos al estudio se encuentra en Testimonios para la Iglesia, en la página, tomo 6, página 354. Voy a leer breve y vamos a explicar un poquito rápido por el tiempo, va avanzando el tiempo. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado
que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. Oigamos bien la cita. Dice que el sábado tiene un carácter mucho más sagrado. ¿Quiénes son los profesos observadores del sábado? Nosotros. Entonces quiere decir que el sábado es mucho más sagrado de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros nos imaginamos. Oiga bien lo que dice aquí la cita. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos, estamos hablando de los adventistas del séptimo día nosotros, por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento en la letra y en el espíritu. Sigue para terminar la cita. Él, y quedémonos con esto, Él pide una reforma en la observancia del sábado. En los días de la profeta, el pueblo de Dios no estaba guardando el sábado en el espíritu, no estaba guardando un sábado espiritual. Casi siempre nosotros, los observadores del sábado, hemos guardado un sábado de formas, de formalismo. Podemos caer en el fariseísmo en cuanto a la observancia del sábado, de formalismo y no de santificación o de santidad. Es un problema muy serio. Y como miramos el título del tema, que dice consecuencias por profanar el sábado, recordemos un principio bíblico que siempre lo he citado yo aquí, en Romanos 15:4, que todo lo que se escribió, dice, antiguamente, ¿para qué? ¿Para quiénes fue escrito? Para nuestra enseñanza. ¿Y a quiénes principalmente? A los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Y cuál es la iglesia que ha alcanzado los fines de los siglos? La iglesia remanente, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y esa iglesia pues somos nosotros. Porque dice, pide una reforma. Quiere decir que tenemos que ponerle mucha mente a un estudio muy profundo y significativo de lo que es la santidad o la espiritualidad, el carácter espiritual del sábado. Y vamos a retomar la Biblia a esta hora y vamos a hacer un recuento histórico bíblico de las consecuencias que sufrió, oiga bien, interesante esto, lección para nosotros, de las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel por haber profanado abierta y desmedidamente el sábado. Entonces nosotros tenemos que tomar esa lección de Israel para no caer en el mismo error de los israelitas que fueron llevados al cautiverio, dicen los profetas, una de las causas principales por haber violado el sábado, y que no nos pase a nosotros. Vamos a mencionar en la Biblia 3 profetas, o más bien quiero decir 2 profetas y un gobernador judío. Vamos a escribir aquí los nombres de los profetas, que es el profeta Jeremías. Vamos a hablar por poquito. Vamos a escribir el nombre del profeta Ezequiel. Y vamos a escribir a alguien que no era profeta, que fue un gobernador judío después del cautiverio. Ese se llamaba Nehemías. Todos hemos leído el libro de Nehemías. Estos 3 hombres de Dios, dicen en su mensaje que una de las causas principales por el cual el pueblo de Israel, representado por Judá, fue llevado al cautiverio en los días de Nabucodonosor por el imperio babilónico. Una de las causas principales que fueron castigados por Dios fue por haber violado el sábado. Cuidado, nos pasa a nosotros también eso, ¿verdad? Bien, qué interesante es estudiar estos 3 grandes profetas. Quiero, sin embargo, tenemos que ver un poquito de cronología rápida, ¿verdad? Un poquitito. Primero tenemos que saber un poquito más o menos el tiempo en que el tiempo en que vivió Jeremías, el tiempo en que vivió Ezequiel y el tiempo en que vivió Nehemías, para relacionarlos con su mensaje que tiene que ver con el sábado. Por ejemplo, Jeremías, su ministerio abarcó desde el año 627 hasta el año 580. Hablemos antes de Cristo. El profeta Ezequiel, del año 593
más o menos hasta por el año 570, ¿verdad? O podemos hacerlo así para que ustedes lo entiendan mejor, pues. Que pueden tal vez hasta enredar un poquito. Vamos a ponerle un guión, pues. Y finalmente Nehemías, él no realizó ninguna profesión profética, pero sí fue un siervo de Dios, un hombre de Dios, que tuvo que ver con la edificación, ¿verdad?, de Israel, la edificación espiritual y también la reconstrucción de Israel física, ¿verdad? Vamos a ver los años, vamos a escribir solamente un año, el año 444 o el año 445. Ese año que vamos a escribir tuvo que ver con el retorno de Israel, o de el retorno a Jerusalén. Vamos a poner la capital, el retorno, vamos a escribirlo, a Jerusalén. Muy importante eso. Miremos algo relevante aquí. Jeremías, más o menos, su ministerio fue como de 40 y un poquito de años. Ezequiel, su ministerio fue como de 20 años y un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué es interesante esto para el problema que había del sábado, para el problema de la violación del sábado? Porque en los días de Jeremías se estaba violentando el sábado, en los días de Ezequiel se estaba violentando el sábado, y en los días de Nehemías también se estaba profanando el sábado. Por eso es que a estos profetas los mencionamos muy especialmente. Entonces ahora tenemos que ver de que en qué año, aquí en qué año, vamos a escribir aquí el cautiverio babilónico. Vamos a ver algunos años en que se dio el cautiverio babilónico y las 3 deportaciones que hubieron. Por ejemplo, se los voy a abreviar aquí. La primera deportación ocurrió en el año 605, vamos a escribir deportación. Ocurrió en el año 605, 606, no sé. Cautiverio, ¿verdad? Cautiverio. La primera deportación en el año fue 605-606. La segunda deportación, copiemos estos datos porque nos van a servir para el estudio. Esta es una parte que nos va a ayudar mucho. La segunda deportación fue en el año 597. La tercera deportación fue en el año 586. Quiero decirles algo muy importante de esas deportaciones. Algo importante de las deportaciones es que en el año 605-606 fue cuando Nabucodonosor llegó por primera vez y llevó prisioneros, un grupo de prisioneros. En esa vez, para que le pongan ahí a la par, Daniel fue llevado. El profeta Daniel fue llevado en la primera deportación. Después, en el año 597 o el 598, dice la cronología bíblica, el profeta Ezequiel fue llevado en esa deportación. Aquí Daniel y aquí Ezequiel. Y en el año 586, al final, fue destruida Jerusalén. Aquí vino la destrucción de Jerusalén. La destrucción total de Jerusalén, y fueron llevados al cautiverio casi todos los judíos, a excepción de unos pocos, ¿verdad? Estos datos son relevantes, y el último dato relevante para irlo relacionando, se lo voy a escribir aquí a la par, es que en el año 586, o más bien el año 536, fue cuando cuando termina el cautiverio.
termina el cautiverio. Año 536. Ahí termina el cautiverio. Esos datos los vamos a ocupar ahorita rapidito en el estudio. Era importante remarcar esos datos porque vamos a entrar ya a la parte bíblica. Vamos a Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías 17. Recordemos algo, de que los profetas Jeremías y Ezequiel y el gobernador Nehemías, repito, ellos nos dicen en su mensaje que una de las causas del cautiverio fue por la violación o la profanación del sábado. Jeremías 17. El capítulo 17 de Jeremías, quiero decirle, a partir del verso 19, en la Biblia, busquemos nuestra Biblia, contiene un sermón clave para la observancia del sábado. Repito, el capítulo 17 del libro de Jeremías contiene un sermón muy importante en cuanto a la observancia del sábado. Estos versículos desde el 19 hasta el 27 que hablan sobre ese tema de la observancia del sábado, más que todo la violación del sábado, en esos versículos se muestran que en Jerusalén, en sus puertas, se estaba violando el sábado y el profeta amonesta. Dios envía al profeta a amonestar para que no violen más abiertamente el sábado. Porque si violan abiertamente el sábado, lo vamos a leer, van a sufrir grandes consecuencias terribles, que lo vamos a leer ahorita. Y eso fue lo que ocurrió, desgraciadamente la historia lo registra. Vamos a leer sí la Biblia. Vámonos a la Biblia, hermano. Dice la palabra de Dios, Jeremías 19, así me ha dicho Jehová. Ve y ponte a la puerta de los hijos de tu pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén, dice. En toditas las puertas de Jerusalén se iba a poner Jeremías porque ahí estaban entrando cargas. Y dile, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por esta puerta. Miren la amonestación y la orden que le da Dios por medio del profeta. Así ha dicho Jehová. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el sábado. No hagan trabajo en el sábado. No estén comercializando en el sábado. No lleven carga en sábado. Eso le está diciendo, de meterlas por las puertas de Jerusalén. Versículo 22. Ni saquéis de vuestras casas en el sábado, ni hagáis trabajo alguno en sábado. Clase de mensaje ese. ¿Por qué le da el mensaje Dios por medio de Jeremías? Porque estaban violando el sábado. Esa es la razón. Estaban violando el sábado. Si no, dice, santificáis el día de reposo como mandé a vuestros padres. Versículo 23. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino, ¿qué pasó con ellos? ¿Endurecieron qué? Su cerviz, para no oír ni recibir la corrección. Bueno. Qué interesante lo que vamos a leer ahorita. Aquí Dios le pone dos caminos al pueblo de Israel que elija, que puede seguir en cuanto a la observancia del sábado. Dos caminos, eso nos pone a nosotros también. Recuerden cuando Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 11, también habla de Deuteronomio 30, 15. No vamos a leer esos versículos. Te pongo hoy delante de ti, le dice, para que le diga al pueblo de Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo. Y le dice el verso 25, le habla de la bendición si ellos obedecen, y el verso 27 le habla de la maldición si ellos obedecen. Vamos a leerlo así literalmente. No obstante, dice, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. ¿Qué iba a darles Dios? Versículo 25. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad, ¿qué iba a ser?
será habitada para siempre. Pero viene el verso 26 que nos ayuda más, explica más. Y vendrán de las ciudades de Judá, los mismos israelitas, y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de Cefela, de los montes de Nehuey, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda de incienso y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Ahí Dios le propone la bendición. ¿Cuál era la gran bendición que Dios le iba a dar a Israel? Dice que era longevidad, gloria, y que todos los pueblos, los vecinos, los extranjeros, iban a llegar a Jerusalén a adorar, iban a llegar a sacrificar, y iba a ser una sola casa. Recordemos que el profeta Jeremías también lo dice. En Jeremías, el profeta Isaías, en el capítulo 56, cuando dice que los extranjeros, también invitaba a Dios a los extranjeros para que guardaran el sábado. Y que si guardaban los extranjeros, los eunucos y los hijos de Dios el sábado, iban a conformar una sola iglesia, una sola casa de adoración. Lo dice en Isaías 56. Bueno, dice, ¿qué es lo que dice el versículo 25 y 26? Que Dios les iba a dar ilimitadas bendiciones, ricas y grandes bendiciones. Israel iba a ser habitada por siempre. Pero si desobedecían y seguían violando el sábado, ¿qué les iba a pasar? Versículo 27. Hermano, esta es una lección para nosotros. Esta es una lección para cada uno de nosotros individualmente. Si estamos profanando el sábado, nos puede llover como, nos puede pasar como a Israel. Sigo leyendo. Pero si no me oyereis para santificar el sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, ¿qué va a pasarle al pueblo? Yo haré descender fuego en su puerta y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Repito, ¿cuál de las dos ocurrió? ¿Ocurrió la bendición o ocurrió la maldición? Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, rapidito. Segunda de Reyes, busquemos, hermano, capítulo 25. Vamos a leer rapidito unos versículos nada más para que miremos que se cumplió. Vino la maldición, fue destruida Jerusalén y fueron llevados prisioneros en cautiverio a través de todas esas deportaciones que aparecen ahí en la pizarra. Segunda de Reyes, repito, el capítulo 25. ¿Verdad? ¿Ya estamos? Vamos a leer solamente, bueno, ahí está registrado todo eso del 8 al 21, si nosotros leemos, ¿verdad? Del 8 al 21, ustedes lo leen un poquito en su casa y habla de todas las consecuencias que sufrieron los israelitas, pero vamos a leer solamente los versículos del 8, 9 y 10. Miren lo que dice el 8. Este está hablando de Nabucodonosor y los babilónicos. Y quemó la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿Cuál era? El templo. ¿Y qué más pasó? La casa del rey la quemó. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Se cumplió lo que dijo, la amonestación que dio el profeta, que dio Dios por medio del profeta. Se cumplió. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Y qué más? Y dice, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado el rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo. ¿A dónde? A Babilonia por medio de ese capitán Nabuzaradán. Entonces, ya no sigo leyendo más, ¿verdad? Ya vimos nosotros que Israel sufrió. Esto fue lo que sufrió Israel, las 3 deportaciones. En el año 605 fueron miles de prisioneros, después en el año 597, porque cada vez se volvían más desobedientes, hasta que fue destruido el templo, la ciudad totalmente, y fueron llevados todos en cautiverio, prisioneros a Babilonia. Solo un pequeño remanente fue el que quedó. Entonces, hermanos, vemos nosotros que la historia se puede repetir si nosotros no andamos como el Señor quiere que andemos en cuanto a la observancia del sábado, siendo fiel en la observancia del sábado.
Vamos a hablar del segundo profeta. En los días de Ezequiel, quiero decirles algo. Jeremías, quiero recordarles, amonestó al pueblo de Israel para que no se diera el cautiverio. Pero después que estaban en el cautiverio, Jeremías estaba en Israel y todavía amonestaba, aun estando en el cautiverio, a través de cartas a los que estaban prisioneros. Pero Dios le puso a los que vivían en el cautiverio, ahí en Babilonia, otro profeta, o dos profetas, al profeta Daniel y al profeta Ezequiel. Pero vamos a hablar de Ezequiel. Dios se lo puso para que animara al pueblo, para que lo indujera a que cambiaran su modo de proceder, porque les daba la promesa de que un día los iba a sacar, que solo 70 años los iba a tener. Entonces Dios le envió todavía, mire la misericordia grande de Dios. Fueron rebeldes, ¿verdad? Fueron completamente rebeldes, los llevó al cautiverio de Dios, pero no para destruirlos, sino para disciplinarlos. Y le envió profetas para que ellos se levantaran de ese camino, de esa condición en que ellos estaban. Entonces levanta el profeta Ezequiel, vamos a Ezequiel, y hay muchos capítulos. Miren bien, lástima que el tiempo no nos da, ¿verdad?, para hablar tanto de esto. Esto es rico hablar de esto, hermano. Hay muchos capítulos en el libro de Ezequiel que hablan del sábado. Muchos capítulos. Pero el capítulo que se habla más ampliamente es el capítulo 20, que es el que vamos a estudiar esta mañana. Capítulo 20 de Ezequiel, ese es el que vamos a estudiar en esta mañana, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, el capítulo 20, del 12 al 24, ahí habla del sábado. El capítulo 22 habla también del sábado. El capítulo 26 también habla del sábado. El capítulo 44 también menciona el sábado. El capítulo 45 menciona el sábado y el 46 también. Pero vamos a tomar en cuenta el capítulo 12, donde está una amonestación muy interesante para ese pueblo en ese tiempo y para nosotros también en este tiempo. Solamente le damos el versículo 1 de Ezequiel 20. Miremos lo que dice el versículo. ¿Por qué el versículo 1? Porque vamos a ubicar el tiempo en que se dio ese mensaje. Dice el versículo 1, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Oiga bien, entonces ese mensaje, oigamos bien, ese mensaje de Ezequiel dice que fue dado en el año séptimo. Según la cronología bíblica, la fecha del mensaje de Ezequiel fue dada, la fecha del mensaje de Ezequiel 20 fue dado en el año 591 antes de Cristo, o 590, podemos escribir 591 o 590 antes de Cristo. Es importante esa fecha para ubicarnos en el mensaje. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿A dónde estaba el pueblo de Israel, la mayoría, en el tiempo que Ezequiel estaba amonestando al pueblo en Ezequiel 20? Dice que en el año 590. Si ubicamos estos años aquí, ya estaban en el segundo cautiverio. Después del segundo cautiverio, 7 años después, 597, más o menos como 7 años después, ya tenían 7 años después que había llegado Ezequiel. Quiere decir que ya tenían muchos años, casi 20, como 18 años, por ahí, de estar ellos prisioneros en el cautiverio. Y dice Ezequiel que aún así, todavía ellos, con cuanto al sábado, eran muy descuidados. Miremos la amonestación. Ezequiel 20, versículo 12. Vamos a leer. Ezequiel 20, vamos a leer desde el 10 mejor para que lo ubiquemos el contexto al 13. Dice el 10, Ezequiel 20:10, hablando de Israel antiguo cuando lo sacó de Egipto. Aquí Ezequiel, en el versículo 20, en el capítulo 20, hace un recuento histórico
Le está haciendo un recuento histórico a unos ancianos que llegaron a consultarle a él. Le está diciendo cómo los padres antepasados violaron el sábado y cómo esa generación de ellos también habían violado el sábado. Miremos con Moisés, los libros de Moisés. No encontramos en el registro bíblico más que dos violaciones abiertas del sábado. Solamente están registradas 2 violaciones abiertas del sábado y las vamos a ver rapidito. Una de ellas fue dada en el contexto cuando encontraron a un hombre recogiendo leña. Y la otra fue dada en el contexto cuando salieron a recoger maná el sábado y no lo hallaron. Una desobediencia abierta. Vamos a leerla rapidito. Vamos a Éxodo 16 rápido. Éxodo 16, por favor. Leo, ¿me siguen? Dice Éxodo 16. Ahí está hablando del maná, ¿verdad? Voy a leer el verso, porque Moisés les está diciendo del verso 25 en adelante, que comieran el maná hoy, porque hoy es día de reposo. Dice, recuerden que 6 días lo vas a recoger, pero el día sábado no lo vas a recoger, no lo vas a hallar, dice el 26. Pero dice el versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron el sábado a recoger y no lo hallaron. Y vino la amonestación de Dios. ¿Qué dijo Dios? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Los amonesta seriamente. Una violación abierta. Rapidito la otra violación. Vamos con el números, capítulo 15. Vamos a números 15, hermano. Y solamente leemos los versículos 32 y hasta el 36. 32 hasta el 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, repito, hallaron a un hombre que recogía leña en el sábado, ¿verdad? Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente dice, muera aquel hombre. Mire, apedréenlo por violar el sábado. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedraron y murió como Jehová mandó a Moisés. Pero la pregunta es, ¿por qué Ezequiel dice que los israelitas en el desierto quebrantaron el sábado grandemente, en gran manera? Si solamente se registran 2 casos nada más en los 40 años. ¿Saben cuál fue la razón? A través del consejo inspirado, nosotros encontramos la razón del por qué los israelitas violaron el sábado en gran manera. En Patriarca y Profeta, en la página 434 original, ¿verdad? En la página 434 original dice lo siguiente, voy a leer esta cita muy interesante. Dice, en aquellos, durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, oigamos bien, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. ¿Qué les recordaba el sábado? El milagro del maná. ¿Por qué? Porque el sábado no lo iban a recoger, por eso les tenía que recordar el sábado. Dios quiso inculcarle por medio del milagro del maná a los israelitas la santidad del sábado, pero no lo entendieron. Miremos lo que dice. Sin embargo, ni aún esto los indujo a obedecer, ni aún como Dios por medio del maná quería revelarles la santidad, lo sagrado que era el sábado, ¿verdad? Pero ellos no lo obedecieron. Como quien dice, les importó lo que Dios quiso hacer por ellos. Igual nos pasa a nosotros también. Fueron indiferentes con Dios. Sigo leyendo, que todavía lo que leo todavía es más crítico. Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan osadas como las que recibieran tan grande castigo. O sea, el sábado tan osado, solo 2 casos fueron osados. Pero dice, eran sin embargo, esto es lo más importante, muy negligentes en la observancia del 4.º mandamiento. O sea,
Es verdad que no lo hacían osadamente como lo hizo el que andaba recogiendo leña y como lo que salieron a recoger en sábado del maná, pero dice que casi todos los israelitas eran descuidados y casi indiferentes en guardar el día de reposo como Dios lo había establecido. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque prácticamente creo que ellos estaban guardando también un sábado casi como de forma, de ceremonia nada más, porque era sábado, pero no en el espíritu, no en el entendimiento, no en la letra, no en la santidad del sábado, no en el significado verdadero del sábado, que significaba comunión con el Redentor, comunión con su Creador. Y dice, y menciona Ezequiel 20, del 13 al 24, ahí lo menciona Elena White. Y esto se enumeró, oiga bien, esto es clave, y esto se enumeró entre los motivos por los cuales se excluyó a la primera generación de la tierra prometida. Una de las causas por la cual Dios mató en el desierto a toda la generación que salió, a los viejos mayores de 20 años que salió de Israel, fue por violar el sábado. ¿Sabían eso ustedes? Porque cuando cometieron los actos desagradables, no fue solamente por eso, ahí llegó a su culminación que Dios, ahí llegó, digamos, su fin de tiempo de gracia. Cuando, digamos, fueron enviados los espías, cuando aquella parte de la rebelión que hubo con Coré, Datán y Abirán, eso no fue la causa principal, ya venían ellos, ya venían con la desobediencia en el sábado, ya traían la desobediencia del sábado, descuidadamente observaban el sábado. Y dice, tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años, el misericordioso los sacó de ahí y los llevó de vuelta a Jerusalén, a que reconstruyeran el templo, a que reconstruyeran la ciudad. Y le envió a muchos grandes hombres en la dirección de ellos, a Zorobabel, uno de ellos, otro fue Esdras, y finalmente a Nehemías, que es el de que vamos a hablar. Fíjense bien, cuando fueron enviados ellos del cautiverio y a habitar Jerusalén, a reconstruirla, a reconstruir el país, Nehemías fue enviado. Ya tenían muchos años de que Dios los había enviado, porque Nehemías, miramos aquí la parte, en el año 445 Nehemías llegó a Jerusalén. ¿Cuándo salieron del cautiverio? En el año 536. Si nosotros sumamos, restamos 536 menos 445, nos da aproximadamente, creo que como 90 años y un poquito más. O sea que ya tenían 90 años en los días de Nehemías de haber sido liberados del cautiverio, estaban en Israel y estaban violando el sábado de nuevo. Lo vamos a leer. Mire qué clase de durez. Por eso dice que Israel fue un pueblo de dura cerviz. Vamos a leerlo en Nehemías 13. Miremos lo que dice Nehemías. Nehemías 13. Nehemías 13. Y vamos a leer los versículos del 15 en adelante. Estamos hablando un poco más de 90 años después que ya no están aquí en cautiverio en los días de Nehemías, ya están afuera, están en Jerusalén, y mire lo que estaba pasando. En aquellos días vi en Judá, ve que ya están en Jerusalén, Judá, a algunos que pisaban en lagares en el día sábado. Oiga bien, estaban trabajando en sábado, estaban haciendo vino en sábado. ¿Qué más dice? Y acarreaban haces, cargaban asno con vino, trabajando en sábado, y también de uva, de higo y de toda suerte de carga, que traían a Jerusalén en el sábado. Y les amonesté, dice, acerca del día en que vendían las provisiones. Traían, ¿qué más dice? También, en versículo 16, también había en la ciudad Tirio, otro de otro lugar, otra nación, que venían a comercializar los mundanos, los paganos, pues, traían, ¿qué? Pescado y toda mercadería, y vendían en el sábado. ¿A quiénes? A los hijos de Israel, compraban tan campantemente. ¿Y qué hizo Nehemías? Y reprendí a los señores de Judá y les dije, miren bien, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día sábado. ¡Qué malo! ¿Por qué estamos cayendo en eso? Pero el versículo 18 lo dice.
¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, como quien dice, no están entendiendo que tuvimos los 70 años en el cautiverio por ese mismo problema de violar el sábado y todavía seguimos en la misma, le dice a ustedes. ¡Qué barbaridad! No entienden. ¿Por qué están comercializando en sábado? ¿Por qué están haciendo negocio en sábado? ¿Por qué están trabajando en sábado? ¿Por qué están metiendo carga en sábado? Dice. Nehemías se puso enérgicamente, dice el consejo inspirado. Y dice el versículo, miren las reformas de Jeremías. Dice el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije, la orden que dio, que se cerraran las puertas. Oiga bien, y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, la puesta del sol. Versículo 20, me va a saltar un poquito. Y se quedaron fuera de Jerusalén los que llegaban, los comerciantes, 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Versículo 21. Y les amonesté y le dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano, lo voy a meter a la cárcel. Eso quiere decir, lo echaré mano, lo voy a meter a la cárcel, dice. Así le quiso decir. Desde entonces no vinieron en el día de reposo, se reformó todo. Y versículo 22, ¿qué hicieron los sacerdotes? Y dije a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. Hermanos, esta no es una tremenda lección para nosotros, esta última iglesia, en la cual el sábado es el punto controversial, es el punto divisorio, es el punto es la línea de marcación que separa a los verdaderos adoradores de los falsos adoradores. En este tiempo final es que nosotros tenemos que hacer una reforma verdadera del sábado. Y si no la hacemos, ¿qué nos va a pasar? A ellos les pasó eso. Dice la Biblia que nos van a caer las plagas, los que lleguemos a ese tiempo. Pero si no llegamos a ese tiempo y morimos ahorita, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder muerte eterna. Fuego eterno, como dijo, fuego del cielo que le cayó, el fuego que le cayó a Jerusalén, que en realidad no fue del cielo, pero a nosotros va a ser del cielo, que viene de Dios. Para ir terminando un poquito más la conclusión, llegando a la conclusión del tema, quiero que leamos unas amonestaciones que hay para nosotros principalmente en este tiempo, que se encuentran en Primera de Corintios. Le hemos leído el capítulo 10. Miremos, este es para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10. Amén. Conocemos bien esa parte, la hemos leído muchas veces aquí. Pero no vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a leer el verso 6 y el verso 11. Eso es para nosotros en este tiempo un consejo. Dice el verso 6, ahí en el capítulo 10 de Corintios, Primera de Corintios, el apóstol Pablo está enumerando los pecados que cometieron ellos en Israel, ¿verdad? En el desierto, perdón, los israelitas, los pecados que cometieron en el desierto, toda la idolatría, la fornicación, la murmuración, ahí lo menciona Pablo, pero no vamos a leer tanto, era solo el 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora, apliquemos esta palabra en el contexto del sábado que estamos estudiando. Todo lo que estudiamos hoy del sábado, de cómo fracasaron en cuanto a la observancia del sábado los israelitas a través de las distintas etapas de la historia, registrada por los profetas que tenemos descrito, entonces dice que eso debe ser un ejemplo para nosotros. Oiga bien, ¿en qué sentido ejemplo? Ahí lo dice, menciona el versículo 6. Para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué cosas malas si lo ubicamos en el contexto del sábado? Para que no violemos el sábado, como lo hemos estado violando. Pero alguien puede decir, pero si yo no trabajo en sábado, pero si yo no voy a hacer negocio en sábado, yo no voy a la escuela en sábado. Pero no es necesariamente eso, podemos violentar el sábado en pensamiento y en palabra. En palabra y en pensamiento podemos violentar el sábado. Podemos profanar el sábado como los israelitas, ser descuidados en las pláticas que tenemos los sábados.
en las pláticas descuidadas de las cosas seculares, introducimos lo mundano de una manera profana, lo introducimos a lo espiritual, a lo santo. Y de esa manera contaminamos la adoración que debemos de tener nosotros en este día especial por nuestro Dios. Y dice, como ellos codiciaron, pero dice el verso 11, y estas cosas le acontecieron a los israelitas. Hablemos en el contexto del sábado. Todo eso que aconteció en los días de Jeremías, todo eso que aconteció en los días de Ezequiel, todo eso que aconteció en los días de Nehemías, tiene que ser ejemplo para nosotros en el sentido que no caigamos en ese error. ¿Verdad que es una lección buena que aprender? Y dice que están escritas para quienes, dice, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Termino con una cita del Consejo Inspirado. Se encuentra en Testimonios, tomo 5, en la página 198. Y esta cita es muy importante para nosotros porque la profeta nos dice así muy crudamente lo que nos puede ocurrir a los que estemos violando el sábado hoy en este tiempo. Miremos, voy a leerla. Oigamos bien, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Profesamos todos los que estamos aquí guardar el sábado? Sí, todos los que estamos. Pero no todos los que profesemos observar el sábado vamos a ser sellados. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos estudiando. Los israelitas en el desierto solamente se habla de dos violaciones abiertas, pero dice que fueron descuidados casi todos ellos en cuanto a la observancia del sábado en la letra y en el espíritu. Igualmente nos puede estar pasando a nosotros. Podemos ser descuidados en nuestras conversaciones en sábado, podemos ser descuidados en nuestros pensamientos en sábado. Ya sabían ustedes que si hablamos de negocio en sábado es como que hicimos el negocio. Si hablamos de clase en sábado es como que estemos en clase. Si hablamos de tal persona en sábado es como que estamos efectuando el día de semana. Sigo leyendo. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Aún muchos que predicamos aquí, muchos que predican desde los púlpitos, pastores de los púlpitos, aquí lo está diciendo, tampoco serán sellados. ¿Por qué? Porque guardamos un sábado ritual, no un sábado espiritual, con la mente y el corazón. Sigo leyendo. Tuvieron la luz de la verdad en cuanto al sábado, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, todas las doctrinas, pero eso no les valió. Pero no hicieron la obra correspondiente. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe, hermano. Así que, mi hermano, pienso de que Dios nos ha hablado hoy. Pienso de que Dios nos sigue hablando. Pienso de que esto que estudiamos hoy debe ser una lección que tenemos que aprender, principalmente en este tiempo final en que Dios quiere estampar su sello. Y desgraciadamente para aquellos que no aprecian el sábado es el sello, la parte externa del sello, es la parte exterior del sello en el cual vamos a ser sellados. El que no guarde el sábado como debe ser, si no guardamos el sábado en la letra y en el espíritu, no vamos a ser sellados. Podemos tener 20 años de venir a la iglesia en sábado, podemos tener 30 años de estar en la iglesia en sábado, pero si no lo guardamos conforme al mandamiento, no vamos a ser sellados, nos vamos a perder, y si llegamos al tiempo de la crisis final, vamos a recibir las plagas, y si morimos antes, pues vamos a perdernos eternamente. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude para que hagamos una reforma verdadera en el sábado. Este mensaje de amonestación es para que nos despertemos, para que nos animemos, no es para condenarnos, sino para levantarnos. Dios quiere levantarnos del adormecimiento en que estamos nosotros. Así que tengamos en este sábado una bendición muy especial y vamos a terminar, hermanos, con una oración para despedir este servicio, esta primera parte.
Vamos a arrodillarnos los que queremos y podemos arrodillarnos. Mi eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque nos ha amonestado. Nos ha recordado muchas lecciones que tenemos que aprender para no caer en las cosas malas, para no codiciar las cosas malas, para no caer en los mismos errores que cayó la iglesia antigua. Ayúdanos en este tiempo a ser fieles, fieles observadores del sábado. Ojalá podamos entender el significado verdadero del sábado. Ayúdanos a ser santos, santos cada día más. Porque tu palabra dice, sin santidad nadie te verá. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén, hermano.